Máster Psicopedagogía, todo lo que necesitas saber. El máster en psicopedagogía es ideal para aquellos interesados en comprender los procesos de aprendizaje y desarrollo humano, especialmente en el ámbito educativo y social. Este programa se enfoca en preparar a profesionales para detectar y atender necesidades educativas, diseñar estrategias de intervención y promover un aprendizaje inclusivo. El apartado de universidades en la introducción sobre el máster en psicopedagogía se centra en destacar algunas de las instituciones más reconocidas que ofrecen este programa. Al detallar las universidades, es importante considerar los diferentes enfoques, modalidades de estudio, prestigio y especializaciones que cada institución aporta al máster en psicopedagogía. Aquí te explico en detalle cada universidad mencionada y qué la hace especial en este campo. 1. Universidad de Barcelona UB. Enfoque. La Universidad de Barcelona es conocida por su enfoque teórico-práctico. Esto significa que el programa combina la enseñanza de fundamentos teóricos en psicopedagogía con actividades prácticas y situaciones reales. Así, los estudiantes pueden aprender en un entorno de aplicación directa, preparándose para el trabajo en el ámbito educativo o social. Modalidad. Ofrece opciones presenciales que permiten a los estudiantes interactuar directamente con profesores y compañeros, creando una experiencia formativa completa. Reputación. La UB es una de las universidades más antiguas y prestigiosas de España, y su Facultad de Educación es reconocida a nivel internacional. Por tanto, es una buena opción para quienes buscan una formación sólida y reconocida en el campo de la psicopedagogía. 2. Universidad Complutense de Madrid, UCM. Enfoque. La UCM es especialmente conocida por su especialización en intervención psicopedagógica, centrándose en métodos de evaluación y diagnóstico de problemas de aprendizaje y en estrategias de intervención adaptadas a diferentes poblaciones. Modalidad. Ofrece tanto opciones presenciales como semipresenciales, lo cual es ideal para aquellos que necesitan flexibilidad en su formación. Reputación. La Complutense es una de las universidades más grandes y prestigiosas de España. Su Facultad de Educación tiene una excelente reputación y se centra en el desarrollo de competencias para la práctica profesional en diversos contextos educativos. 3. Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Enfoque. La UNIR se especializa en la modalidad online, facilitando el acceso a estudiantes de diferentes lugares y con diversas obligaciones. Su máster en psicopedagogía se enfoca en el área educativa, abordando temas como la intervención en problemas de aprendizaje y las metodologías de enseñanza inclusiva. Modalidad. Su formato es completamente online, ideal para estudiantes que necesitan flexibilidad horaria o que prefieren estudiar a distancia. Reputación. La UNIR es conocida como la Universidad en Internet y ha ganado reconocimiento por su calidad en formación online, especialmente en el ámbito de la educación y las ciencias sociales. 4. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Enfoque. La UNED permite estudiar psicopedagogía con un enfoque en la investigación educativa y la intervención en problemas de aprendizaje, brindando una sólida base teórica con aplicaciones prácticas en el contexto laboral. Modalidad. Ofrece un formato semipresencial, lo que significa que se combina el estudio a distancia con sesiones presenciales puntuales, brindando flexibilidad a quienes trabajan o no pueden asistir diariamente. Reputación. La UNED es la universidad a distancia más grande de España, y su modelo educativo es muy valorado por aquellos que buscan una educación de calidad sin los límites de la presencialidad. 5. Universidades en Latinoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La UNAM es una de las instituciones más importantes de Latinoamérica. Su programa en psicopedagogía se enfoca en los problemas de aprendizaje y desarrollo, aplicados en contextos educativos y sociales. Pontificia Universidad Católica de Chile, PIUSI. La PIUSI es conocida por su calidad académica y su enfoque en la inclusión educativa y el desarrollo integral del estudiante. Resumen. Estas universidades ofrecen programas de máster en psicopedagogía con diferentes enfoques, ya sean intervención psicopedagógica, investigación educativa o desarrollo de habilidades para la enseñanza inclusiva. Al elegir una universidad, los estudiantes pueden considerar la modalidad de estudio, el enfoque y la reputación de la institución para encontrar la que mejor se ajuste a sus necesidades. El capítulo sobre el coste del máster en psicopedagogía analiza cuánto cuesta aproximadamente este programa en distintas universidades, además de explorar las opciones de financiación y becas disponibles. A continuación, te detallo los puntos clave. Coste aproximado del máster.
El precio de un máster en psicopedagogía puede variar considerablemente dependiendo de factores como la universidad, el país y la modalidad de estudio, presencial, online o semipresencial. Aquí tienes un desglose aproximado de los costes en distintas regiones y universidades. Universidades en España. El coste del máster en psicopedagogía suele estar entre 3.000 euros y 7.000 euros en instituciones públicas y privadas. Las universidades públicas en España, como la Universidad Complutense de Madrid, UCM, o la Universidad de Barcelona, UB, suelen ofrecer precios más bajos para residentes, mientras que las privadas y online pueden tener tarifas más altas. Universidades en Latinoamérica. En países como México, Chile y Argentina, el precio puede variar significativamente. En la UNAM, México, el coste es relativamente bajo para estudiantes nacionales, rondando los 1.000 euros a 2.500 euros. Sin embargo, en universidades privadas como la Pontificia Universidad Católica de Chile, el coste puede subir hasta 4.000 euros o más. Universidades a distancia, online. Universidades como la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, ofrecen programas online, con precios entre 3.500 euros y 6.000 euros. Este coste es una buena opción para quienes buscan flexibilidad sin comprometer calidad. Becas y ayudas disponibles. Para ayudar a cubrir el coste del máster, muchas universidades e instituciones ofrecen diversas becas y ayudas. Algunos ejemplos incluyen: becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, España. En España, el Ministerio de Educación ofrece becas para estudios de máster, que pueden cubrir una parte significativa del coste de matrícula. Becas Erasmus. Algunos programas de máster ofrecen intercambios con otras universidades europeas y financiamiento adicional a través de Erasmus. Becas de la propia universidad. Muchas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, cuentan con programas de ayuda económica o descuentos para estudiantes destacados o en situaciones de necesidad. Ayudas para estudiantes internacionales. Algunas universidades ofrecen becas específicas para estudiantes extranjeros, especialmente en programas online como los de la UNIR o la UNED, para fomentar la diversidad y el acceso a la educación. Opciones de financiación. Además de las becas, existen opciones de financiación que facilitan el pago del máster. Pago fraccionado. Muchas universidades permiten dividir el pago de la matrícula en cuotas para reducir la carga económica inicial. Préstamos educativos. Algunas entidades bancarias ofrecen préstamos con condiciones especiales para estudios de posgrado, como intereses bajos o periodos de carencia. Programas de financiación interna. Algunas universidades privadas ofrecen su propia financiación, permitiendo que los estudiantes paguen en plazos sin recurrir a bancos externos. ¿Qué incluye el coste del máster? El coste del máster puede cubrir diferentes aspectos según la universidad. Matrícula y créditos académicos. La mayoría del coste corresponde a los créditos del máster, que varían en número según el programa, entre 60 y 120 créditos ECTS. Materiales didácticos. Algunas universidades incluyen en el precio materiales como libros electrónicos, acceso a bibliotecas digitales, software educativo y plataformas de estudio. Prácticas y TFM. Trabajo final de máster. En ciertos programas, el coste incluye las prácticas profesionales y la supervisión del trabajo final de máster. Resumen. El coste del máster en psicopedagogía depende de múltiples factores y puede ir desde 1.000 euros en universidades públicas de Latinoamérica hasta 7.000 euros en programas de universidades privadas o internacionales. Las becas y ayudas financieras, junto con opciones de financiación, permiten que el coste sea más accesible para estudiantes con diferentes necesidades económicas. El capítulo de becas disponibles en el contexto del máster en psicopedagogía es clave para entender las oportunidades de ayuda financiera que pueden reducir o cubrir el coste total del programa. A continuación, se explican los tipos de becas más comunes, los criterios para obtenerlas y los organismos que las ofrecen. 1. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, España. Descripción. Estas becas, ofrecidas por el Ministerio de Educación de España, están dirigidas a estudiantes que realizan estudios universitarios, incluyendo másteres oficiales en instituciones públicas y privadas. Cobertura. La cuantía de estas becas puede variar, y se basa en criterios económicos y académicos. Para un máster, puede cubrir desde parte de la matrícula hasta una asignación para alojamiento o material de estudio. Requisitos. Los requisitos incluyen un mínimo de rendimiento académico y que el estudiante cumpla con ciertos criterios de renta familiar. Además,
Se valora que el estudiante esté matriculado en un número mínimo de créditos. Proceso de solicitud. Se realiza de manera online en el portal del Ministerio, y suele abrirse entre junio y octubre cada año. 2. Becas Erasmus+. Descripción. Este programa de la Unión Europea facilita la movilidad académica para estudiantes de posgrado, permitiéndoles estudiar o hacer prácticas en otros países europeos. Cobertura. Las becas Erasmus pueden cubrir gastos de matrícula, transporte, y una asignación para manutención durante el periodo en el extranjero. Requisitos. Para acceder a esta beca, el estudiante debe estar inscrito en un programa de máster en una universidad que tenga acuerdos Erasmus. Además, se requiere buen rendimiento académico y, en algunos casos, conocimientos de idiomas. Proceso de solicitud. La universidad de origen facilita la solicitud y los trámites para la beca, ya que suele haber un convenio de cooperación entre universidades. 3. Becas de las propias universidades. Descripción. Muchas universidades, tanto en España como en otros países, ofrecen becas específicas para sus estudiantes de máster. Estas becas suelen estar orientadas a aquellos con un excelente desempeño académico o en situación económica desfavorable. Cobertura. La cobertura puede incluir una reducción del coste de matrícula, una beca completa o parcial, o ayudas para materiales y otros gastos educativos. Ejemplos de universidades. La Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid ofrecen descuentos en matrícula y ayudas para estudiantes con necesidades económicas. La UNIR y la UNED ofrecen descuentos o becas específicas para estudiantes internacionales y para aquellos en programas online. Proceso de solicitud. Cada universidad tiene su propio proceso de solicitud, generalmente a través de su página web o departamento de becas, y los plazos pueden variar según la institución. 4. Becas de organismos internacionales. Descripción. Organizaciones como la Fundación Carolina y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre otros, ofrecen becas para estudiantes de Latinoamérica que desean estudiar en España o en otros países de Europa. Cobertura. La cobertura varía según la institución, pero puede incluir el coste de la matrícula, gastos de alojamiento, seguro médico y ayuda para material de estudio. Requisitos. Generalmente, se requiere que el estudiante demuestre méritos académicos, necesidad económica y compromiso con su área de estudio. También puede haber requisitos específicos según el país de origen del solicitante. Proceso de solicitud. Estas becas suelen tener convocatorias anuales, y la solicitud se realiza en la página web del organismo correspondiente. Por ejemplo, la Fundación Carolina abre convocatorias cada año y es una opción popular para estudiantes latinoamericanos interesados en estudiar en España. 5. Becas de empresas y fundaciones privadas. Descripción. Algunas empresas y fundaciones privadas ofrecen becas para estudiantes que deseen especializarse en áreas de interés como la educación y la psicopedagogía. Ejemplos. Fundaciones como la Caixa y empresas con programas de responsabilidad social apoyan a estudiantes en el ámbito educativo. Cobertura. Estas becas suelen cubrir el coste de la matrícula y, en algunos casos, los gastos de manutención durante el curso. Requisitos. Los requisitos suelen ser específicos según el programa y pueden incluir criterios académicos, situación económica o un compromiso profesional con el área de estudio. Proceso de solicitud. La solicitud suele realizarse a través de la página de la empresa o fundación, y los plazos dependen del calendario de cada entidad. 6. Becas de ayuda financiera internacional para estudiantes online. Descripción. Varias universidades, como la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, ofrecen programas de becas específicos para estudiantes que cursan estudios a distancia, ayudando a reducir los costes de los programas online. Cobertura. Pueden cubrir desde el 20% hasta el 50% del coste de matrícula, según el rendimiento académico y la situación económica del estudiante. Proceso de solicitud. La solicitud de estas becas se realiza directamente a través de la universidad, y los requisitos son similares a los de las becas generales de cada institución. Resumen. En resumen, el apartado de becas disponibles en el máster en psicopedagogía detalla una variedad de ayudas financieras, desde becas nacionales e internacionales hasta opciones específicas de cada universidad o fundación. Estos recursos están disponibles para hacer que el máster sea más accesible a estudiantes de diferentes situaciones financieras y procedencias geográficas. El capítulo de puestos laborales y salarios en el máster en psicopedagogía detalla las oportunidades profesionales y las remuneraciones que pueden esperar quienes obtienen esta titulación.
Los profesionales en psicopedagogía están preparados para desempeñar roles en el ámbito educativo, social y de desarrollo personal, con salarios que varían según el país, el tipo de institución y la experiencia. A continuación, se desglosan los puestos laborales y los rangos salariales aproximados. Puestos laborales comunes para graduados en psicopedagogía. Quienes obtienen un máster en psicopedagogía tienen diversas opciones laborales, ya que esta disciplina permite trabajar tanto en instituciones educativas como en empresas y organizaciones sociales. Algunos de los puestos más comunes son: orientador educativo. Descripción: los orientadores educativos ayudan a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, guían en la elección de estudios y ayudan en la toma de decisiones para su desarrollo académico y personal. Ámbito de trabajo: suelen trabajar en colegios, institutos y universidades, colaborando con docentes y personal administrativo para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. Salario: en España, el salario anual para un orientador educativo ronda los 1.500 euros a 2.500 euros mensuales, o aproximadamente 18.000 euros a 30.000 euros anuales. En Latinoamérica, el salario puede variar considerablemente, siendo aproximadamente entre 6.000 euros y 12.000 euros anuales dependiendo del país y del tipo de institución. Especialista en intervención psicopedagógica. Descripción: este profesional se especializa en diseñar y ejecutar planes de intervención para estudiantes con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Ámbito de trabajo: suelen trabajar en centros educativos, centros de educación especial o en consultorías privadas de psicopedagogía. Salario: el salario en España para un especialista en intervención psicopedagógica está en un rango de 20.000 euros a 32.000 euros anuales. En Latinoamérica, puede variar entre 7.000 euros y 14.000 euros anuales. Asesor psicopedagógico en empresas. Descripción: en el ámbito empresarial, los asesores psicopedagógicos ayudan a diseñar programas de formación y desarrollo para empleados, identifican necesidades de capacitación y promueven un ambiente de trabajo saludable. Ámbito de trabajo: pueden trabajar en grandes empresas, organizaciones no gubernamentales, ONG, y consultorías de recursos humanos. Salario: en España, un asesor psicopedagógico en empresas puede ganar entre 22.000 euros y 35.000 euros al año. En países latinoamericanos, el salario suele estar entre 8.000 euros y 15.000 euros anuales, dependiendo de la empresa y la experiencia del profesional. Psicopedagogo en servicios de apoyo educativo. Descripción: trabajan en programas de apoyo a estudiantes, donde colaboran con padres, maestros y otros profesionales para desarrollar estrategias que faciliten el aprendizaje. Ámbito de trabajo: los psicopedagogos en apoyo educativo pueden trabajar en centros de educación pública o privada, y en organizaciones que ofrecen servicios de tutoría y asistencia psicopedagógica. Salario: en España, el salario anual para este rol suele estar entre 19.000 euros y 30.000 euros. En Latinoamérica, el rango es de aproximadamente 6.000 euros a 10.000 euros anuales. Investigador en desarrollo educativo y aprendizaje. Descripción: los investigadores en psicopedagogía exploran temas como los procesos de aprendizaje, las dificultades educativas y las mejores prácticas en enseñanza, contribuyendo con sus hallazgos a la mejora del sistema educativo. Ámbito de trabajo: trabajan en universidades, centros de investigación o instituciones que promuevan la innovación en el ámbito educativo. Salario: en Europa, los salarios de los investigadores varían ampliamente según la financiación del proyecto, pero pueden estar en el rango de 24.000 euros a 40.000 euros anuales. En Latinoamérica, el salario de un investigador en psicopedagogía puede ir de 8.000 euros a 15.000 euros anuales. Otros puestos relacionados. Además de los roles mencionados, los graduados en psicopedagogía pueden desempeñarse en consultoría educativa, diseño de materiales didácticos, programas de inclusión educativa, capacitación y formación de docentes. Factores que afectan el salario. El salario de un profesional en psicopedagogía puede variar en función de varios factores. Experiencia profesional. Los recién graduados pueden empezar con un salario más bajo, pero a medida que ganan experiencia, sus ingresos tienden a aumentar. Ubicación geográfica. Los salarios en España y Europa suelen ser más altos que en Latinoamérica, aunque también hay variaciones dentro de cada país. Tipo de institución.
trabajar en instituciones privadas o en roles de consultoría suele estar mejor remunerado que en el sector público, aunque este último ofrece mayor estabilidad laboral en algunos casos. Nivel de especialización. Aquellos con especializaciones adicionales o experiencia en investigación educativa pueden acceder a roles mejor remunerados. Resumen. El máster en psicopedagogía abre puertas a una variedad de puestos en el ámbito educativo, social y empresarial, con salarios que pueden oscilar entre 1.000 euros y 3.000 euros mensuales, dependiendo del país, tipo de institución y experiencia del profesional. Las oportunidades van desde orientadores educativos hasta investigadores en desarrollo educativo, y existen diversas vías para especializarse y avanzar en la carrera, lo que permite mejorar el potencial de ingresos y el impacto profesional. El capítulo de ROI, Retorno sobre la inversión, en el contexto de un máster en psicopedagogía se centra en entender el valor que la inversión en este máster puede generar a largo plazo. El ROI es una métrica que ayuda a evaluar si la inversión económica y de tiempo en el máster se recupera y cómo influye en la carrera y en los ingresos futuros. Este concepto es especialmente relevante cuando se consideran los costes de matrícula y el tiempo dedicado a los estudios, ya que los graduados esperan obtener beneficios tangibles, tanto económicos como personales. A continuación, te detallo los puntos clave del ROI en términos de porcentaje, su importancia, y algunos ejemplos que demuestran el impacto positivo de invertir en una educación de posgrado en psicopedagogía. 1. ¿Qué significa el ROI en este contexto? En términos sencillos, el ROI mide la ganancia o beneficio que se obtiene en relación con el coste de una inversión, en este caso, el máster en psicopedagogía. En el ámbito académico, el ROI incluye no solo los salarios obtenidos después de completar el máster, sino también beneficios no financieros, como oportunidades de trabajo, estabilidad y crecimiento profesional. En educación, un ROI alto significa que los ingresos obtenidos gracias a la titulación superan de manera significativa la inversión inicial. Un ROI bajo indicaría que los ingresos o el desarrollo profesional resultante no justifican completamente el gasto y esfuerzo realizado. 2. ROI promedio en el máster en psicopedagogía. Para profesionales que se especializan en psicopedagogía, el ROI suele mejorar con el tiempo y la experiencia, ya que en los primeros años el salario puede ser moderado, pero las oportunidades de crecimiento suelen ser amplias. Esto significa que los beneficios financieros tienden a aumentar con los años. En el caso de un máster en psicopedagogía en España o Latinoamérica, el ROI puede variar entre un 50% y un 100% en un periodo de entre 3 y 5 años. Esto quiere decir que en 3 a 5 años el profesional podría haber recuperado la inversión en matrícula y otros gastos relacionados con el máster. En términos concretos, si alguien invierte 5.000 euros en el máster, podría haber generado entre 7.500 euros y 10.000 euros adicionales en ingresos en ese periodo de tiempo, recuperando así el valor de su inversión inicial y generando ganancias adicionales. 3. Ejemplos de ROI en psicopedagogía. Ejemplo 1. Aumento salarial en orientación educativa. Un graduado en psicopedagogía que trabaja como orientador educativo podría experimentar un aumento de salario del 20% a 30% en comparación con un título de grado sin especialización. Si antes ganaba 18.000 euros anuales con su título de grado, tras obtener el máster, su salario podría aumentar a 22.000 euros a 24.000 euros anuales. En este caso, el ROI es positivo, ya que en pocos años la inversión inicial queda cubierta. Ejemplo 2. Transición a una posición en consultoría educativa. Un profesional que decide trabajar en el ámbito de consultoría educativa, con el máster en psicopedagogía, podría empezar a percibir un salario anual de alrededor de 30.000 euros a 35.000 euros, en lugar de los 20.000 euros a 25.000 euros que ganaba previamente en un rol de menor responsabilidad. En este caso, el ROI es alto, ya que la inversión se recupera rápidamente gracias al incremento significativo en ingresos. Ejemplo 3. Oportunidades internacionales y mejora del ROI. Para quienes buscan oportunidades fuera de su país de origen, el máster en psicopedagogía ofrece acceso a roles bien remunerados en países de Europa o en el sector de investigación, con sueldos que pueden llegar a ser un 40% a 50% superiores a los que se encontrarían en sus países de origen. Este cambio no solo mejora el ROI en términos económicos, sino que también brinda estabilidad y mayores oportunidades de crecimiento profesional. 4. Importancia de invertir en el futuro. Desarrollo profesional y personal. Invertir en un máster en psicopedagogía no solo incrementa los ingresos potenciales, sino que también abre la puerta a roles especializados y de mayor responsabilidad,
lo que enriquece la trayectoria profesional y aumenta la satisfacción personal. Esta formación permite al profesional impactar positivamente en el entorno educativo y social, mejorando las experiencias de aprendizaje y crecimiento de muchas personas. Estabilidad y crecimiento a largo plazo. Los titulados en psicopedagogía tienen un amplio campo laboral, y muchos de los roles que ocupan son estables y con buenas perspectivas de crecimiento, especialmente en instituciones educativas, organizaciones sociales y empresas de recursos humanos. La estabilidad profesional es un valor adicional que proporciona el máster, aumentando la seguridad laboral y la posibilidad de promociones. Adaptación a nuevas demandas. La educación y la psicopedagogía son campos en constante evolución. Un máster actualizado permite al profesional adaptarse a las demandas del mercado y a las innovaciones pedagógicas, haciendo que sus habilidades sean valoradas en contextos tanto nacionales como internacionales. 5. Conclusión. El ROI de un máster en psicopedagogía no solo se refleja en ingresos, sino también en las oportunidades de desarrollo y estabilidad profesional que ofrece. La inversión en educación es una apuesta por el futuro, que con el tiempo permite acceder a mejores puestos, estabilidad laboral y mayor satisfacción en el trabajo. Además, el conocimiento adquirido amplía las perspectivas para generar un impacto positivo en el sector educativo y en la vida de los estudiantes y sus familias, lo que añade un valor intangible, pero muy significativo, a la inversión inicial. El capítulo de duración y asignaturas en el máster en psicopedagogía describe el tiempo que se requiere para completar el programa y las materias clave que se abordan en cada etapa. Este apartado es importante para entender cómo se estructura el máster, qué áreas de conocimiento cubre y cómo se prepara al estudiante para aplicar sus habilidades en el ámbito profesional. 1. Duración del máster en psicopedagogía. Tiempo promedio. La duración típica de un máster en psicopedagogía es de 1 a 2 años. Este periodo puede variar según el país, la universidad y si el estudiante opta por un programa a tiempo completo o parcial. Créditos ECTS. En Europa, la mayoría de los másteres en psicopedagogía requieren entre 60 y 120 créditos ECTS. Cada crédito ECTS corresponde a unas 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, incluyendo clases, tareas, prácticas y estudio personal. Modalidad de estudio. Algunos programas ofrecen la posibilidad de estudiar en modalidad presencial, semipresencial u online, lo cual permite al estudiante elegir la opción que mejor se adapte a su situación. Los programas online pueden ofrecer mayor flexibilidad, mientras que los presenciales suelen proporcionar un contacto más directo con profesores y compañeros. 2. Estructura académica y asignaturas del máster en psicopedagogía. El máster en psicopedagogía se divide en módulos o asignaturas que cubren temas fundamentales para el desarrollo de competencias en el área educativa y psicopedagógica. Estos cursos están diseñados para brindar tanto una base teórica sólida como habilidades prácticas que serán esenciales en el entorno profesional. Primer año, fundamentos y bases teóricas. En el primer año, el programa se centra en proporcionar una comprensión básica de los principios de la psicopedagogía, la educación y el desarrollo psicológico. Algunos de los temas clave incluyen: Introducción a la psicopedagogía. Esta asignatura cubre los conceptos básicos de la psicopedagogía, sus fundamentos teóricos y su relación con la educación. Los estudiantes aprenden sobre la importancia de la psicopedagogía en el desarrollo de programas educativos y de apoyo. Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Se profundiza en el estudio de cómo los individuos adquieren conocimientos y habilidades a lo largo de su vida. Se exploran teorías del aprendizaje y el desarrollo cognitivo, incluyendo el trabajo de Piaget, Vygotsky y otros teóricos. Evaluación psicopedagógica. Esta materia se centra en las técnicas de evaluación psicopedagógica, desde entrevistas hasta pruebas estandarizadas. Los estudiantes aprenden a identificar las necesidades individuales y a diseñar planes de intervención basados en datos específicos. Intervención psicopedagógica en el aula. Se analiza cómo aplicar estrategias de intervención en el contexto del aula. Incluye la planificación de actividades y métodos de enseñanza que favorezcan la inclusión y el aprendizaje de todos los estudiantes, adaptándose a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Psicología de la educación. Esta asignatura explora los procesos psicológicos implicados en la educación, como la motivación, la atención y la memoria. También se estudian los factores que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes, como el contexto familiar y social. Segundo año, especialización y prácticas profesionales.
El segundo año, en los programas que tienen una duración de 2 años, suele enfocarse en áreas de especialización, prácticas profesionales y el desarrollo de un proyecto de fin de máster. Estas asignaturas permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido y profundizar en temas de interés específico. Diseño y evaluación de programas educativos. En esta materia, los estudiantes aprenden a diseñar, implementar y evaluar programas educativos que respondan a las necesidades de una población específica. Incluye estrategias para evaluar la efectividad de estos programas y realizar mejoras continuas. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Se enfoca en el diseño de entornos educativos inclusivos para estudiantes con diversas necesidades. Los temas incluyen la adaptación curricular, las barreras al aprendizaje, y las estrategias para promover la inclusión de estudiantes con discapacidades u otras necesidades educativas especiales. Orientación vocacional y profesional. En esta asignatura, los estudiantes aprenden a guiar y asesorar a otros en la elección de su camino profesional. Incluye el análisis de habilidades y competencias, y la planificación de actividades para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes. Metodología de la investigación en psicopedagogía. Este curso proporciona los conocimientos necesarios para realizar investigaciones en psicopedagogía. Los estudiantes aprenden sobre métodos cualitativos y cuantitativos, cómo formular preguntas de investigación y cómo interpretar y presentar resultados. Prácticas profesionales. Las prácticas son una parte fundamental del segundo año, y suelen realizarse en centros educativos, gabinetes psicopedagógicos, empresas o instituciones donde se necesiten especialistas en psicopedagogía. Estas prácticas permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno real, desarrollando habilidades prácticas y adaptándose al trabajo profesional. Trabajo de fin de máster, TFM. El TFM es un proyecto de investigación o intervención psicopedagógica que permite al estudiante aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el máster. Puede consistir en un estudio de caso, un proyecto de investigación sobre un tema relevante o una propuesta de intervención para un grupo específico. 3. Importancia de las asignaturas en la formación profesional. Desarrollo de habilidades prácticas. A través de asignaturas prácticas como las prácticas profesionales y el TFM, el máster prepara a los estudiantes para los desafíos del entorno laboral. Especialización en áreas clave. Al contar con asignaturas específicas, los estudiantes pueden enfocarse en áreas que les interesen, como la educación inclusiva, la orientación vocacional o el diseño de programas educativos. Formación integral. Las asignaturas cubren tanto teoría como práctica, ofreciendo una visión completa de la psicopedagogía y sus aplicaciones, lo que les permite desarrollar estrategias efectivas para trabajar con poblaciones diversas. Resumen. El capítulo de duración y asignaturas proporciona un panorama claro del tiempo que el estudiante debe dedicar al programa y de los contenidos que se abordan en cada año. Las asignaturas están cuidadosamente estructuradas para ofrecer una formación completa que combina teoría, habilidades prácticas y especialización en psicopedagogía, asegurando que los graduados estén preparados para contribuir de manera efectiva en el ámbito educativo y psicopedagógico. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle sobre el mundo de la psicopedagogía y la educación. Dale like si te ha resultado útil, y si conoces a alguien a quien le pueda interesar, comparte este vídeo en tus redes. Juntos, ayudemos a más personas a descubrir cómo la psicopedagogía puede hacer la diferencia en la educación y el desarrollo personal.